Buenos días, el día de hoy vamos a ver lo que son resistencias en serie y paralelo. Vamos a ver qué características tienen estas. Vamos a poner aquí las resistencias. Resistencias en serie. Esta tiene la característica que se conecta una tras de otra. Por ejemplo, este es el símbolo de la resistencia. Tenemos 1, 2, 3 y así nos vamos indefinidamente hasta el número de resistencias que nosotros queramos tener. Esto lo llamamos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y así hasta la resistencia N. ¿Qué características tienen? La primera característica, que es la corriente que circula a través de ella, la corriente es la misma, para cada una de ellas, para cada resistencia. ¿Qué es esto? Esto significa que si a lo mejor aquí en esta resistencia circulan 2 amperes, pues siguen siendo 2 amperes en esta, 2 amperes y así sucesivamente. Esa es una de sus características. Otra característica tenemos que en un circuito con resistencias en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada una. Es igual a la suma de cada voltaje de la resistencia. Y otra cosa, ¿qué más? Pues sería lo que podemos resaltar más importante de esto. Vamos a hacer un ejercicio utilizando la ley de Ohm, para donde vemos estos. Entonces aquí podemos utilizando la ley de Ohm. Ohm nos comenta, o su ley dice que si la corriente que circula a través de un circuito es igual al voltaje sobre la resistencia. La ley de Ohm tiene su fórmula, es voltaje es igual a resistencia por corriente. Podemos relacionarlo con Victoria es igual a Reina Isabel. O yo en la universidad lo relacionaba cuando me decían B es igual a ir. Pues bueno, B es igual a ir. Cualquiera de las dos relaciones pueden utilizar ustedes. Ahora hay que despejar las variables de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero saber la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si yo quiero saber cuánto vale la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ahí está. Entonces vamos a ver el resultado de esto. Me falta algo mencionar de las resistencias en serie. Que la resistencia total es la suma algebraica o aritmética. La resistencia total es igual a la suma aritmética de todas ellas. ¿Cómo es esto? Ahorita en el ejemplo siento que se va a entender mucho mejor esto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar aquí con un ejemplo de resistencias en serie y aplicando la ley de Ohm. Vamos a poner aquí, sería ejemplo, calcular el voltaje en cada resistencia, así como la corriente, en cada una de ellas, y vamos a ver, tenemos aquí una resistencia. Vamos a ponerle, vamos a hacer este circuito, ponemos aquí su fuente de alimentación, más menos, es corriente directa, vamos a poner unos 12 volts. Esta resistencia que sea de 330 ohms, esta de 470 ohms,
y esta que será 560. Entonces el ejercicio me pide que calcule el voltaje en cada una de ellas y la corriente. Habíamos mencionado que cuando son resistencias en serie la corriente es la misma para todos. Significa que la corriente que va a circular en esta resistencia es exactamente igual a la corriente que circula aquí e exactamente igual a la corriente que circula acá. La única diferencia va a ser el voltaje. Si yo sumo los 3 voltajes, no sé, no he hecho los cálculos, pero suponiendo que a lo mejor este fuera 8 volts más 2 volts, son 10 más 2, 12. Es suponiendo. Entonces quiere decir que si sumo los 3 voltajes me tiene que dar el voltaje de la alimentación, que sean 12 volts. Vamos a hacerlo. Entonces la solución. Vamos aquí a la solución. Primero que nada hay que calcular la resistencia total. Entonces primero tenemos que calcular la resistencia total. Y como están en serie, es la suma algebraica o suma aritmética de cada uno de ellos. Esto significa que resistencia total, como están en serie, es igual a R1 más R2 más R3. Sustituyendo valores, R1 dice que vale 330 ohms, más R2 que vale 470 ohms, más R3 que vale 560 ohms. Si hago esta suma, vamos a ver cuánto nos da el resultado total. Abro mi supercalculadora para poder trabajar con ella. Entonces vamos a cambiar esta otra función. Déjame ponerla en el que debe de ser, en la 1. Ahí está. Entonces tenemos 330 más 470 más 560 me da 1362, pero es 30, no 332. Una disculpa, es 330, no 32. Ahí está. Entonces la resistencia total nos da un valor de 1360 ohms, por lo que es igual a 1.36 kilo ohms. Esa es la resistencia total. Ahora, para que yo calcule la corriente según la fórmula que vemos aquí arriba con ley de Ohm, está la corriente, me dice que es voltaje sobre resistencia. En este caso sería voltaje total sobre la resistencia total. Lo voy a poner aquí. Entonces, corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje aquí me lo están dando, son 12 volts. Entonces son 12 volts. Entre la resistencia total, que serán 1360 ohms. Hacemos esta operación a ver cuánto nos arroja. 12 entre 1360 ohms. Me da un valor de 8.82 miliamperes. Entonces aquí le voy a poner 8.82 miliamperes. Esa es la corriente que circula aquí. Esa es la corriente que está circulando aquí por todo el circuito. Es de 8.82 miliamperes. Ahora, necesito saber el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 1? Aquí no le puse, esta sería mi resistencia 1, esta sería mi resistencia 2, esta sería mi resistencia 3. ¿Cuánto es el voltaje en cada una de ellas? Si vemos aquí arriba, dice que el voltaje, ya sea es resistencia por corriente, o victoria es igual a reina Isabel, o V es igual a IR. Entonces significa que voy a multiplicar la corriente por la resistencia para saber el voltaje que hay en esa resistencia. Lo puedo escribir aquí. El voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente, que ya vimos que es 8.82 miliamperes, por la resistencia 1 vale 330 ohms. Voy a subir un poco para que lo veamos. Vale 330 ohms. Aquí está. Resistencia 1 por 330 ohms. Entonces voltaje en la resistencia 1 es igual. Entonces borramos esto, ponemos 330 ohms por 8.82 exponente a la menos 3.
me dice que es igual a 2.910 volts o 2.91 volts. Ese es el voltaje que tenemos en la resistencia 1. Vamos a ver el voltaje en la resistencia 2. Es igual a la corriente, es 8.82 miliamperes, que va a multiplicar a la resistencia 2. En este caso son 470 ohms. Entonces voltaje en la resistencia 2, voltaje en mi resistencia 2 es igual, hacemos esto, borramos, sería 8.82 exponente a la menos 3 por 470, igual, esto me da un valor de 4.14 volts. 4.14 volts. Y finalmente la resistencia 3, voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente, decimos que es la misma, 8.82 miliamperes, que multiplica la resistencia 3, que son 560 ohms. Entonces esto sería igual a, vamos a ponerle aquí, 8.82 miliamperes por 560 y me da un valor de 493 ohms, volts, perdón, 4.93 volts, 4.93 volts. Este es voltaje en la resistencia 3. Ahora, para ver si estamos correctos, entonces sería que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Esto sería igual a resistencia 1, tenemos 2.91 volts, más voltaje en resistencia 2, 4.14 volts, más voltaje en resistencia 3, que es 4.93 volts. Vamos a ver la suma cuánto nos da. A lo mejor nos da aproximada porque no usamos todos los decimales. Sería 2.91 más 4.14 más 4.93. Entonces este nos da un voltaje total. Esto es igual a 11.98 volts. 11.98 volts. ¿Por qué no dio exactamente el 12? Porque no usamos todas las decimales. A lo mejor si hubiéramos usado una decimal más en cada uno de ellos, hubiéramos encontrado el valor total. Entonces significa que mi voltaje total es 11.98 volts y viene siendo el voltaje que estoy alimentando acá. Aquí es de 12 volts. ¿Sí? Entonces esta es una aplicación de lo que sería las resistencias en serie utilizando la ley de Ohm. Bueno, eso es todo, espero que no haya dudas, y si hay dudas déjenme sus comentarios y yo lo más pronto posible los leeré y trataré de darles solución a las mismas. Gracias.